¿Qué tal, profesor? Nosotros somos el equipo 7 y este es el video de la actividad número 7. Adelántela, por favor. Bueno, voy a comenzar con la pregunta de la tabla taxonómica de las arquitecturas paralelas. Bueno, primero para comenzar, pues tenemos que entender que una taxonomía, lo podemos ver desde las perspectivas de los seres animales. Por ejemplo, existe la taxonomía de Flynn y otra que es la que se utiliza en los seres vivos. Esta es una biológica, por así decirlo. Y en esta taxonomía yo lo que hice fue poner tecnología de GPU, el FPGA, la NUMA, clusters, arquitecturas exóticas. Bueno, pues es de mayor, donde tenemos el dominio, tenemos la raíz y tenemos sus especies, por así decirlo, referenciándonos a esta tabla. Bueno, luego comenzamos con las características, por ejemplo, del SIM en el paralelismo de datos. En el SIM, pues los procesadores se ejecutan de una manera simultánea, siendo indiferentes en los tipos de datos. En el MIN, pues la interconexión este, de cada procesador, pues se ejecuta como una introducción, una interconexión compleja. Luego tenemos en el GPU, pues sus múltiples núcleos, ya sabemos como conocemos todos de que pues procesa dichos datos y lo ejecuta en diferentes tipos de datos. Por ejemplo, pues tenemos que ser eficientes en diferentes tipos de procesamiento como paralelos, en programaciones más complejas, y pues estos se pueden ver en GPUs modernos, por ejemplo, de Nvidia, de GeForce, como Tesla, como Quadro, como AMD Radeon, etcétera. En el paralelismo de tareas, pues básicamente son un sistema de clusters. En el de paralelismo de datos, pues en procesadores SIM, como GPU, pues los SIM básicamente pues para streamers. Luego tenemos el FPGA. Este FPGA pues lo que hace es que con los matices de los puertos pues permita realizar diversas funciones de procesamiento como múltiples núcleos, ya sea en el procesador. Luego tenemos el procesador multicore de paralelismo de tareas. Esto pues ejecuta un chip de instrucciones en el cual de manera simultánea, esto quiere decir que no depende del uno del otro, sino que básicamente cuando uno se ejecuta pues el otro igual. Luego tenemos los clústeres Sinuma, en paralelismo de tareas y datos, pues múltiples procesadores en propia memoria local y red. Este, y estos igual están interconectados entre un sistema para trabajar todos en conjunto, por así decirlo. Luego tenemos arquitecturas exóticas, variable, diversas arquitecturas, por ejemplo, en la paralelización y procesamiento con un enfoque único. Esto lo podemos ver en los proyectos de investigación en áreas de informática e ingeniería. El de tareas de datos lo podemos ver en series de HP, por ejemplo en servicios Salus, en Google Cloud y en Computer Engine. Luego tenemos arquitecturas de procesamiento secuencial. Hay una conocida que es la de Flynn. Pues esta taxonomía se basa básicamente en simplificar dichos componentes, por ejemplo, sus características, que es la que he utilizado, que son características, algunas ventajas y desventajas, implementaciones, y esto para darle un flujo en los tipos de datos en las instrucciones. Bueno, básicamente con lo anterior, pues tenemos que las paralelas tienen algo de relación, ya que hacer una clasificación, esta podría ser que los atributos de dicha taxonomía, por ejemplo, su tipo, descripción y algún ejemplo fundamental, pues esto lo podemos dividir en categorías, como que este es el Single Instruction Stream, Single Data Stream. Tal como su nombre lo dice, pues es único en instrucciones y datos. En series de von Neumann indica que solo se ejecuta una máquina en una sola instrucción. Y pues todas las máquinas tienen un sys, que este es un registro en el cual es un contador. Este contador pues nos ayuda a la ejecución de los programas. Por ejemplo, al pasar en la instrucción a la memoria, este contador se va actualizando y va apuntando a la siguiente serie que se vaya a procesar.
Y pues a día de hoy ya este sí es muy raro que lo fabriquen en dichos procesadores modernos, ya que con la paralización como la segmentación de instrucciones, pues la posibilidad de lanzar dos instrucciones a un tiempo, pues ya no se ve hoy en día, ya que son más modernos. Este solamente era para requerir el tipo de contador. Y a diferencia del anterior, tenemos el MIST. Este MIST pues era único tanto como instrucción de datos. Y pues la diferencia es que este era para múltiples instrucciones. Esto quiere decir que varias instrucciones actuaban sobre el trozo de datos. Este, y pues ya para resumir esto entre el SIS y el SIM, pues el SIS es básicamente una instrucción solamente a una instrucción. El SIM es una instrucción a varias instrucciones, a dicho conjunto de datos. Esta instrucción pues lo que hace es que almacena dichas instrucciones en varios conjuntos para que se ejecuten en consecuencia con un diagrama de secuencia y en el cual posteriormente existe un data pool que se almacenan los datos sobre las instrucciones que se ejecutarán y finalmente tenemos el pool que es la unidad de procesamiento donde se ejecutarán las instrucciones en los datos. Bueno, ya para finalizar pues tenemos que en estos sistemas lo que podemos entender es que existe un contador en el cual se encarga de almacenar ya sea las entradas o salidas que vayan en dichos puertas, por ejemplo, algunos pulsos o algunos registros de desplazamiento, pues estos contadores básicamente lo que tienen que hacer que actúan en forma de cascada, los cuales son unos conectores que miden en forma síncrona con la misma señal del reloj y esta información se puede representar como, por ejemplo, puede ser cuando nos medimos el pulso de la mano. Pues tenemos un contador, en este caso va contando todas las pulsaciones de nuestro corazón, por así decirlo, nuestra respiración. Y pues igual estos contadores, pues referenciándonos a la computadora, pues lo que hacen es contar estas entradas cada segundo. Y esto es de mi parte de esta pregunta. Bueno, ya tocando un poquito más el tema de la computación paralela, pues sabemos que la computación paralela es un campo de la informática que se centra en resolver problemas, o sea, resolver un problema con diferentes procesadores, o sea, de manera simultánea. Por ejemplo, una tarea en específico que requiere de bastantes procesos y que es algo compleja, se puede resolver separando esta tarea en diferentes procesadores que pueden ir resolviéndola. También con los núcleos, por ejemplo, yo en en las hojas que entregamos, pues puse estos ejemplos, que sería el primero una sola tarea con un solo núcleo y una sola tarea también con diferentes núcleos, dando a entender que la tarea se acabaría de manera más rápida y más eficiente al estar utilizando varios núcleos del procesador. Esto ya que pues se está dividiendo las tareas, bueno, se está dividiendo esa tarea para resolverlo de una manera más rápida. Que eso también sería pues uno de los usos por los cuales se utiliza la computación paralela, que sería la alta velocidad y rendimiento, que al estar usando este tipo de computación, pues vamos a acelerar muchos procesos que requieren más capacidad. También para el análisis de grandes cantidades de datos, pues es donde la utilizan. Igual en simulaciones científicas, como por ejemplo lo del clima y todo eso, para saberlo, pues se necesitan de grandes cálculos y de procesar datos muy grandes y muchísimos. Y para estos pues utilizan la computación paralela. Y bueno, igual para la renderización y gráficos, pudiera ser en videojuegos o en editores de video, que al estar utilizando más de un CPU, pues se hace todo muy rápido y se logra pues una optimización mayor. Y por ejemplo, si tú usando un solo CPU solo puedes editar unos dos videos al día y luego usas tres, pues vas a triplicar casi la velocidad con la que puedes estar haciendo esto. También la optimización y algoritmos paralelos
ya que muchos problemas de optimización de algoritmos se pueden abordar de manera más eficiente mediante técnicas de computación paralela. Aquí yo puse también un ejemplo sobre los procesadores conectados, que se vería más o menos de esta forma. Tenemos una tarea a realizar y la dividimos en tres microprocesadores para poder hacerla de manera mucho más eficiente. Y bueno, algunos tipos de computación paralela que existen sería la computación paralela en memoria compartida. En este tipo de computación paralela son múltiples procesadores que comparten un espacio de memoria en común. Esto significa que todos los procesadores pueden acceder a los mismos datos y variables en la memoria, y la coordinación entre los procesadores se logra mediante técnicas como los semáforos y los mutex. Y aquí yo puse también una ilustración sobre eso, que sería un solo procesador con todos sus núcleos que acceden a una misma memoria. También está la computación paralela distribuida, que este se da más como en los clústeres, que son como unos servidores. Al estar todos, pues son siempre como muchos clústeres conectados entre sí, y pues todos son para hacer una solución más completa. Más o menos se vería así, los clústeres todos entrelazados para terminar esa misma tarea. Otro más sería la computación paralela a nivel de instrucciones, que es cuando una sola instrucción se crea en varios núcleos de procesador ejecutando la misma tarea, que sería el SIM, o por sus siglas en inglés sería el Single Instruction Multiple Data. En este modelo, una sola instrucción se ejecuta en múltiples datos simultáneamente, y es común en aplicaciones que realizan operaciones idénticas con grandes conjuntos de datos al mismo tiempo, como el procesamiento de imágenes o la generación de animaciones. Y por otro lado sería el MIMT, que por sus siglas en inglés es Multiple Instruction, Multiple Data, que sería pues múltiples instrucciones que se ejecutan en diferentes conjuntos de datos al mismo tiempo, y que cada procesador puede realizar operaciones independientes, lo que es útil para problemas complejos que necesitan diferentes operaciones en datos diferentes. Por ejemplo, aquí yo puse las ilustraciones de cada uno, que se vería más o menos así. En la parte del Mint, pues son varios procesos realizados en diferentes tareas de manera independiente. Por eso se ve que tenemos los cuatro procesadores y que cada uno está realizando una tarea. Y pues bueno, ya nada más para concluir con este punto, pues la computación paralela nos puede ayudar muchísimo para acciones que requieren de varios procesos y que son muy pesados de realizar. Y pues básicamente para eso es que lo utilizan las grandes industrias o las compañías de las tarjetas de video, también lo recomiendan para que se saque un mayor provecho de estas. Bueno, hasta a continuación vamos a hablar, vamos a hablar un poco acerca de la taxonomía de Flynn. Este, bueno, ¿qué es la taxonomía de Flynn? Pues es un esquema utilizado en arquitectura de computadoras para clasificar sistemas informáticos. Esto según el número de instrucciones y datos que pueden procesarse en simultáneo. Esta taxonomía fue propuesta por Michael J. Flynn en 1966 y distingue entre 4 clases. ISB, que es el Single Instruction, Single Data, donde tenemos un único flujo de instrucciones que operan sobre un único flujo de datos, así como ya había mencionado Puga con su taxonomía. Este es el tipo de arquitectura de computadora más común, donde las instrucciones se ejecutan secuencialmente en un solo procesador, como una computadora convencional. Tenemos el SIMD, Single Instruction Multiple Data,
Una única instrucción opera sobre múltiples datos simultáneamente. Y pues este tipo de arquitectura se encuentra comúnmente en procesadores vectoriales, donde una instrucción se aplica a un conjunto de datos en paralelo. Tenemos también el MISD, Multiple Instruction Single Data. Como dice el nombre, múltiples flujos de instrucciones operan sobre un único flujo de datos. Este es el menos común en la práctica, si lo queremos ver así. Y pues ha propuesto teóricamente, de manera teórica para aplicaciones como la detección de errores en sistemas redundantes. También tenemos el MIMD, que es Multiple Instruction, Multiple Data, que es múltiples flujos de instrucciones que operan sobre múltiples flujos de datos. Ese es el tipo de arquitectura utilizada en sistemas de multiprocesador, donde cada procesador puede ejecutar su propio programa y acceder a sus propios datos. O en sistemas distribuidos, donde múltiples computadoras se trabajan juntas para resolver un problema, como los clusters, que son muy comunes. Y pues bueno, estas categorías pues caracterizan lo que es la taxonomía de Flynn. Y pues bueno, también vamos a hablar un poco acerca de la organización del espacio de direcciones de memoria. ¿Qué es esto? La organización de La organización del espacio de direcciones de memoria hace referencia a la forma en la que se asignan y estructuran las direcciones de memoria en un sistema informático. El espacio de direcciones de memoria es el rango completo de donde tenemos nuestras direcciones de memoria y que en un sistema puede utilizar para acceder a la memoria principal o la memoria RAM. Bueno, hay varias formas comunes en las que nosotros podemos organizar el espacio de direcciones de memoria. Empezamos con la primera, obviamente la primera, Flat Memory Model, o un modelo de memoria plana. Este modelo, todo nuestro espacio de direcciones de memoria está disponible para un programa de forma continua. Esto significa que un programa puede acceder a cualquier ubicación de memoria dentro del espacio de direcciones, y pues esto no tiene en cuenta particiones o segmentaciones. Este enfoque es común en sistemas operativos modernos y simplifica la forma en la que se gestiona la memoria. También tenemos la segmentación. Este modelo, el espacio de direcciones de memoria, divide en segmentos de diferentes tamaños, como segmentos de código, datos, pila, etc. Cada segmento puede tener un tamaño variable y se pueden asignar permisos de acceso diferentes a cada segmento. La segmentación puede ayudar a organizar y proteger la memoria, pero puede ser compleja para gestionar. Tenemos la paginación. En lugar de dividir la memoria en segmentos, en este modelo de paginación la dividimos en páginas de tamaño fijo. Las direcciones de memoria virtuales generadas por un programa se reducen a direcciones físicas reales mediante una tabla de páginas mantenida por el propio sistema operativo. La paginación permite la gestión eficiente de nuestra memoria y la protección de la memoria, pues ya que cada página puede tener permisos de accesos de diferente índole. También tenemos la memoria mapeada, que en este enfoque se asignan direcciones de memoria a dispositivos de entrada-salida en lugar de a la memoria RAM. Esto permite que los dispositivos de entrada-salida se accedan como si fueran direcciones de memoria normales, simplificando pues la programación. Un ejemplo de esto, pues un dispositivo de entrada-salida podría estar mapeado a una dirección de memoria específica y escribir en esa dirección y pues podría enviar datos del dispositivo. Y ya nada más como término para este tema es que pues la elección de la organización del espacio de direcciones de memoria pues va a depender de varios factores, como la arquitectura, el procesador, el sistema operativo y los requisitos de la aplicación. Cada enfoque pues tiene sus ventajas y dependiendo de su complejidad, la eficiencia y la capacidad de la gestión de la memoria.
Y pues sería todo de parte de estos temas. Bueno, yo hablaré sobre los sistemas de memoria compartida. Bueno, un sistema de memoria compartida es aquella en la que el multiprocesador tiene procesadores, el cual cada uno de esos procesadores se dedica a realizar una tarea independiente que le asigna el multiprocesador. Esto hace que trabajen de una manera mucho más rápida. Pero, sin embargo, todos comparten un único mismo espacio en memoria, donde pueden almacenar y acceder a la información necesaria para trabajar en conjunto o compartir resultados. Esto lo que permite, como ya mencioné, que trabaje de una manera más rápida, porque cada procesador puede trabajar en diferentes partes del problema al mismo tiempo. Esto hace que se vuelva mucho más eficiente. Bueno, ahora, ¿cómo se comunican los procesadores entre sí? Esto se basa desde mensajes que tienen el punto de vista del programador. Significa que el programador escribe el código para que los procesadores se comuniquen entre sí por medio de mensajes. Es como si cada procesador tuviera un buzón de correo y cuando quiera comunicarse con otro le deja un mensaje en su buzón para que lo pueda leer más tarde. Bueno, ahora en cuestión de la memoria compartida, para que quede más claro, se refiere a que todos los procesadores pueden acceder a una misma información almacenada sin necesidad de copiarla para cada procesador. Un ejemplo claro es cuando un procesador guarda un dato en la memoria compartida, entonces otro procesador puede llegar y tomarla directamente, ese dato, sin tener que duplicarlo. También podemos mencionar acerca que dependiendo que cómo los procesadores compartan la memoria, se podrían clasificar en sistemas de multiprocesador llamados UMA, NUMA y COMA. El UMA significa acceso uniforme a la memoria. Aquí todos los procesadores tienen acceso a la memoria principal de manera eficiente y rápida. Es decir, no hay ninguna preferencia de ningún procesador para acceder a la memoria. El NUMA es el acceso no uniforme a la memoria. Aquí cada procesador tendrá una memoria caché cerca y se obtendrá por usar la que más esté cerca de ese procesador. Pero si ocupa información de otra memoria caché, de otro procesador, se tardaría más en obtenerla, ya que tendrán que comunicarse entre ellos y transferir los datos a través de conexiones más lentas que si accede solo a su propia memoria. El coma significa acceso controlado a la memoria. Aquí cada procesador tiene su propio caché y pues puede almacenar información temporalmente en ella. Y cuando quiere acceder a información de otra memoria, caché utiliza un mecanismo de control para obtener la información. Y bueno, también hablaremos un poco sobre las redes de interconexión dinámicas o indirectas, que será como el tema principal. Entonces, como ya conocemos bien el sistema de memoria compartida, hablaremos exactamente de las redes de interconexión dinámicas o indirectas. En estas, su objetivo es dar un servicio de comunicación de datos, el cual involucra diversas redes de distintas formas de tecnología para el usuario. Por medio de las redes se van a transmitir los datos. Esto se hace por medio de mensajes. Entonces tenemos la red dinámica, la cual tiene un sistema de comunicación en la que los nodos, que lo que son las computadoras, servidores o dispositivos de almacenamiento, no están conectados directamente entre sí de manera fija y permanente. En lugar de utilizar cables que los conecten fijamente, utilizan un enrutamiento dinámico. Este es un proceso automático mediante el cual los dispositivos de red, como los routers o switches, van determinando las mejores rutas para enviar los datos entre los diferentes nodos que hay en una red. Estos procesos se realizan de una manera continua y adaptiva, ajustando las distintas rutas posibles y a la disponibilidad de caminos. Entonces se usan los enrutamientos dinámicos para establecer y gestionar las conexiones de manera flexible según las necesidades de comunicaciones en tiempo real. Para la red indirecta,
es en la que los nodos no están conectados entre sí, sino que utilizan un sistema de interconexión para comunicarse. Se refiere a que los mensajes o datos no viajan directamente de uno a otro, sino que se transmiten por medio de nodos intermedios. Un ejemplo claro sería que tenemos mensajes que no van directamente de un dispositivo A un dispositivo B, sino que a fuerza tienen que pasar por el C, por el punto C, que luego procede a enviar al B. Esto se le conoce como una ruta indirecta para comunicación de A y B. Esto se hace por medio de dispositivos de enrutamiento, como lo que son los routers y los switches que ya había mencionado, para determinar la mejor ruta indirecta para enviar los datos entre los nodos. Y bueno, eso sería todo. Bueno, ya con eso estaríamos terminando el video de esta actividad número 7 y ya sería todo por nuestra parte.